Bueno, hoy es un día muy especial y digamos que para mí es un privilegio estar aquí. Y lo estoy por cosas externas, porque también Dios tenía un propósito especial. Y antes de empezar, quería contarles como esta anécdota que tiene mucho que ver de pronto con lo que puede atravesar cada uno de nosotros en este momento, con lo que puede pasar de pronto con la palabra también que vamos a tocar. Y es que en ese último tiempo me he sentido un poco mal, un poco enfermo y digamos que esa enfermedad ha venido de un momento para otro. Y me hice exámenes, me hice lo uno, me hice lo otro, pero a fin de cuentas, pues no, como que los resultados no arrojaban algo específico o no hay algo contundente. Y justo ayer mi familia viajó unos días y iba a volver, pero se enfermaron, tomaron un agua de pronto que estaba contaminada y esa agua los hizo enfermarse, entonces por tal razón no pueden estar aquí presentes. Y de pronto ustedes pueden pensar, bueno, ¿qué tiene que ver todo eso que me está contando de la enfermedad, de sentirse mal, con la resurrección? Y haciendo un paralelo, empezaba a mirar qué pasó en estos días y qué ha pasado durante esta semana. No sé si todos, pero pues yo soy de los que ve de pronto Netflix y pone una serie, pone de pronto una que otra película. Y esta semana justo en RCN y Caracol, ¿qué pasan? Pura, eso es una maratón de la Biblia. La historia no solamente de Jesús, sino de David, y empezamos a ver diferentes historias y es una maratón también. No sé cuántos de ustedes han visto una película ahí y nos ponemos a verlo durante esta semana. Y empezamos a ver diferentes acontecimientos, también empecé a ver durante esta semana y me levanté justo hoy y veía y decía, Él resucitó, He's risen, y como que todo estaba en tema de Jesús, de que hoy resucitó. Y yo veía y decía, ok, súper chévere y estaba en tendencia y toda la movida, pero empezaba a darme cuenta de qué estaba pasando alrededor. Pues sí, es un acontecimiento, es una historia, pero más allá de esto pasa la Semana Santa y todo vuelve a la normalidad. Los programas vuelven a la normalidad y las historias quedan por contarse un año después. Pero la vida sigue, todo sigue y queda en historia. Pero pasa algo con la resurrección. Y la resurrección no solamente se quedó en una historia, sino que ahora es viva. Ahora está aquí con nosotros. Y justo con lo que les estaba contando acerca de la enfermedad, quiero que empecemos a ver la resurrección como un acontecimiento también que llegó en un momento crítico. ¿Sí? La enfermedad es un momento crítico. Nadie la entiende, nadie sabe por qué sucede, pero existe. Y quiero que empecemos a entender este momento como la resurrección, como un momento crítico. Y es un momento de felicidad, porque Jesús resucitó. Pero ¿qué pasaron los días anteriores a eso? ¿Qué tuvo que padecer Él? Para nosotros es muy fácil ver de pronto la pasión de Cristo, llorar un ratico, pero es algo que pasa en hora, hora y media. Y Él tuvo que pasar días. Cuando lo juzgaron, cuando lo apedrearon, cuando lo escupieron, cuando le hicieron de todo, tuvo que pasar por un momento crítico para luego contar la historia de que resucitó. Entonces quiero que empecemos a entender un poco este concepto de que sí, obviamente hubo una felicidad, Jesús vive ahora en nosotros, pero antes de eso tuvo que padecer algo por nosotros. Y me gusta una metáfora y me gusta mucho como la analogía que se hace de la mariposa cuando tiene que hacer su proceso de transformación, que tiene que pasar por diferentes formas y tiene que morir a su forma de ser para luego volverse de otra forma. Y me gusta mucho lo que dice a raíz de eso, y dice que para convertirse en mariposa, la oruga tiene que destruirse por completo, descomponer su propia esencia y se provee de cualquier forma o conciencia. Literalmente, la muerte. Para ser un nuevo ser, no queda nada de lo que era. Jesús vino de pronto como un hombre, pero se transformó y no volvió a ser el mismo.
No solamente él, sino en la historia. Dejó de ser un profeta más a convertirse realmente en el Salvador. Y quiero que empecemos mirando Efesios 2:6. Si tienes tu Biblia, está perfecto. Si no, vamos a verlo aquí. Y estamos hablando de la resurrección de Jesucristo. Y este pasaje dice que Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. ¿Qué quiere decir todo eso? Muchas veces nosotros vemos la resurrección como un acontecimiento que pasó allí hace 2000 años, como un acontecimiento que de pronto estamos celebrando año tras año, de pronto como ritual, como hábito, como una forma cultural, pero realmente no estamos viendo que esa resurrección que pasó allí dice que ahora está en nosotros. Quiere decir que la resurrección de Él es mi resurrección ahora. Y hoy he titulado el mensaje Mi resurrección, porque es importante que nos apropiemos de la resurrección. Porque sí, está perfecto que está en la palabra, estamos viendo como todo el acontecimiento que tuvo que padecer, pero si realmente no entendemos que su resurrección es ahora mi resurrección, vamos a seguir viendo la iglesia como un lugar para de pronto estar 2 horas y recibir palabra, pero no hay una transformación. Pero cuando entendemos que esa resurrección ahora está en nosotros, mi forma de vivir va a cambiar, mi forma de pensar va a cambiar. Muchas cosas que estaban mal van a empezar a transformarse. Tenemos que empezar a morir a diferentes cosas que de pronto no, Dios no quiere que estén, pero de una u otra forma están. Y al morir vamos a resurgir, vamos a resucitar. La palabra resurrección viene del griego y me gusta porque dice que es levantarse de. Y hoy te hago una pregunta: ¿en qué necesitas esa resurrección? ¿De qué te necesitas levantar? Cada quien puede pensar de una enfermedad, de un acontecimiento, de algo emocional, de un pensamiento. Por otra parte, vemos que dice que es de vuelta a la vida. Y volviendo al tema, quiero que entendamos que la resurrección que vamos a ver y que estamos celebrando es la resurrección ahora de cada uno de nosotros. Nosotros somos la que la hacemos vigente, la que la hacemos latente. Si nosotros decimos que tenemos un Dios de victoria, pero vivimos en derrota, no hay resurrección aún. Si tenemos pensamientos de pronto que no son los correctos y no estamos caminando correctamente, seguramente no estamos viendo la resurrección como debe ser. Y Romanos 8:11 dice que el poder que levantó de la muerte a Jesús vive ahora en nosotros. Es decir, que cada uno de nosotros tiene un poder, ¿sí? Un poder que se nos ha sido dado, y de pronto he dicho esto una otra vez, y es que un poder también conlleva una gran responsabilidad. Una responsabilidad que no a cualquiera se le da, pero que se nos fue entregado a cada uno de nosotros. Pero para entender de pronto ese poder y para entender de pronto el acontecimiento de la resurrección, de lo que pasó allí en la cruz, tenemos que llevarnos o transportémonos a ese lugar, a ese momento donde lo crucifican a Dios, a Jesús. Y pasa un acontecimiento y es el sábado. Vemos muchas veces que Él muere y resucita y como si nada. Pero realmente, ¿qué pasó? Y ese sábado me gusta mucho porque es el momento donde todo está en silencio, donde nadie habla, donde todos se quedan. ¿Qué pasó? ¿A quién le entregué mi fe, en quien descansé, ya no está? Probablemente tú te puedes sentir hoy en ese sábado. Puedes estar en ese sábado de que no escuchas nada, de que de pronto la esperanza en quien tenía la esperanza no lo ves. Has orado una, otra vez, has pedido, pero de un momento a otro ves que estás solo, en silencio, sin respuesta. Y quiero decirte que no eres la única persona
que pasó por este proceso. Dice que en el momento cuando lo crucifican y se cierran los cielos, la gente se empieza a pegar y a culpar. Y justo después de eso, me imagino el remordimiento y lo que había en los corazones de la persona al pensar de que aquel fue a la cruz era el Mesías. Pero todos los anhelos que tenían las personas, y vayamos un poco más hacia los discípulos, aquellos que dejaron sus labores, su profesión, todas sus cosas y decidieron seguirlo a él. Ahora, ¿qué iban a hacer? Habían dejado todo por Jesús y Jesús ya no estaba. Jesús, si hubieras hecho esto, Jesús, hubieras podido hacer lo otro. Si hubieran podido preguntar muchas cosas. No sé si les ha pasado en algún momento que ustedes hubieran dicho, si hubiera hecho. Probablemente si hubiera cambiado esto. Y siendo que los discípulos pasaron por ese momento amargo, por ese momento difícil de decir, si yo hubiera estado ahí, si yo hubiera tan solo, no lo hubiera negado a un Pedro, si yo hubiera estado frente a él, junto a él, pero lo negué. Y Pedro dice que tras la muerte de Jesús volvió a su profesión, volvió a su antiguo yo, volvió a la pesca. Probablemente estaba triste, estaba confundido, desconsolado, porque se sentía culpable de lo que había hecho. Sentía que de pronto no era merecedor de lo que Jesús le había depositado a él. Y por ende volvió a lo que había hecho, a lo que estaba haciendo antes. Probablemente tú te puedes sentir en una situación similar a Pedro, en donde has venido a la iglesia, has intentado de una u otra forma de buscar a Dios, pero te has encontrado con diferentes situaciones que te han hecho regresar a tu antiguo yo, que no encuentras respuesta en ese silencio en donde no habla nadie. Probablemente has dicho, ¿ahora qué? Y quiero que vayamos a Juan 11:32 y vemos otro acontecimiento muy similar al de Jesús. Y estamos hablando de Lázaro, que era el pana, el amigo de Jesús. Dice que cuando pasó todo este tema de que Lázaro muere, Jesús no aparece, no está. Es decir, hay un momento de silencio, hay un momento de incertidumbre, no se sabe nada. Y me gusta mucho este pasaje porque dice que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermana. Una vez más estamos viendo el acontecimiento de lo que pasó en las personas antes cuando Jesús muere. Si hubiera estado ahí, si hubiera hecho esto, ahora le dicen a Jesús, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Dice que las personas que estaban alrededor de ellos hubieran dicho, este no fue el que sanó un ciego, este no fue el que levantó un paralítico, ¿por qué no sanó a su amigo? Mire, y me gusta porque justo después de eso, claro, él llora, pero no llora amargamente, sino llora de verlos a todos, de no creer lo que estaba por suceder. Él simplemente habla y Lázaro se levanta. Y así como en ese silencio, como en ese sin respuesta, probablemente tú estés viviendo ese sábado una y otra vez. Te levantas todos los días pensando, ¿y hoy qué va a pasar en mi vida? Pero no encuentras respuesta de pronto a lo que quieres que Dios hable a tu vida. Y yo sé que de pronto hoy es un sábado de celebración, un sábado que debería alegrarnos a todos, pero es importante entender que detrás de todo eso hubo un precio, hubo algo que costó. Porque nosotros no podemos vivir año tras año como un cumpleaños, celebrando
un acontecimiento, pero el resto de nuestra vida va a permanecer igual, sino que tenemos que empezar a nosotros a vivir esa resurrección día tras día. Dios no fue a la cruz para que tú vengas hoy, domingo 4 de abril, a celebrar esa resurrección y salgamos y volvamos a nuestra vida como si nada, sino para que tú y yo tomemos y nos apropiemos de esa resurrección y empecemos a vivirla. Y al igual que María, muchos hemos perdido tiempo renegando, quejándonos sobre todo de pronto lo que cambió, lo que se nos quitó, un trabajo, una persona. No sé qué es su situación hoy en día. Y todo parece haber terminado. Todo parece como si no tuviera solución. Como si ya esa oración que tú tanto le pediste a Dios ya no está. Y en ese silencio, donde ya nadie y donde ya nada podía pasar, pasó. Y vino la resurrección. Y quiero que hoy tú tomes esa resurrección en ese pensamiento, en lo que tú tengas en mente, porque hoy vamos a orar para que esa resurrección venga a tu vida en esas cosas que has pasado. Y de pronto es muy fácil entender de que sí, pues es que era Jesús, y pues obviamente iba a resucitar. Pues es que era Jesús y obviamente iba a resucitar a su amigo. Era Jesús y obviamente iba a sanar a los enfermos. Era Jesús. Pero Jesús está aquí. Y ahora está en cada uno de ustedes. Dice que el poder que lo levantó de la muerte vive ahora en nosotros. Y si vive en nosotros, quiere decir que nosotros tenemos el poder de la resurrección. El poder para sanar, el poder para liberar, el poder para hacer 10,000 cosas. Solo que muchas veces nosotros no nos lo creemos. Pensamos una vez más en un acontecimiento, en una historia, pero no en algo vivencial. Dice que su palabra es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Pero muchas veces vemos un libro y ya. Cogemos la Biblia de domingo a domingo y la llevamos, leemos los pasajes quizá que estamos llevando, pero no está viva en nosotros. Y siento que es ahí el punto que les quiero llevar y que fue de pronto para mí como una revelación de ver esa resurrección, de que no existe solamente en un libro, de que no existe simplemente en una historia, sino que existe en cada uno de nosotros. Y esa resurrección que de pronto viene llevando a la gran comisión es que llevemos a ser discípulos a través de la resurrección que fue entregada a cada uno de nosotros. Dios no fue a la cruz en vano. Dios no fue a la cruz por un acontecimiento, por un momento, sino fue por estar contigo hoy, por estar contigo año tras año, hasta el día que Él venga. Y una vez más, esa resurrección no fue un acontecimiento. Esa resurrección fue un momento para José, cuando de pronto pasó de ser el consentido, de ser el preferido, a ser vendido por sus hermanos. Tuvo que tener un momento de duelo, de muerte, de decir, mis hermanos. Y luego vuelve y empieza como esclavo. Y empieza a escalar, a escalar, a escalar. Pero luego vuelve otra vez en su momento de duelo. Y una vez más se levanta y viene su resurrección. Pasó de vivir en una cárcel a vivir en un palacio. Y esa analogía quiero que tú la tengas hoy. Probablemente tú estás viviendo en una cárcel. Estás llevando tus pensamientos a ti. Estás guardando tantas cosas para ti. Pero realmente lo que Dios quiere es que tú se los entregues. Y que empieces a vivir con una mentalidad de reino, no una mentalidad de esclavo. Y lo que fue de pronto para José en ese momento, les puedo nombrar diferentes ejemplos de personas que vivieron ese acontecimiento de una muerte y una resurrección. Un Daniel que tuvo que pasar también por un momento súper difícil. Un Abraham, un Moisés, un David. Y ahora diga cada uno su nombre. Porque probablemente en ese momento de incertidumbre,
de no saber nada, de pronto de desconocer lo que venga, va a venir la resurrección. Pero para ello es necesario creer. Y la resurrección dice que es de vuelta a la vida. Es decir, que para resucitar hay que morir. Pero muchas veces entendemos la resurrección como algo, como si no hubiera muerto. Y Él tuvo que morir. Él no fue a la cruz, padeció eso y luego se sanó. Fueron días donde tuvo que pasar ese duelo, donde tuvo que pasar esa muerte para luego resucitar. Y hoy quizá tú tienes todas esas áreas que les estoy diciendo y que Dios de pronto te ha ido mostrando, pero que de una u otra forma tú no has muerto a ellas. Has intentado entregárselas, has intentado hacerlo por tus medios, pero probablemente no has muerto a ellas. Y Dios quiere hoy que tú mueras a ellas. Hoy es tiempo de pronto que tú sepultes una enfermedad. Hoy es tiempo que tú sepultes de pronto un mal pensamiento, un problema, tu ansiedad, tu negativismo, tu falta de control. Y puedo nombrar 10,000 cosas. Es tiempo que tú hoy lo sepultes, para que así Dios cambie esa muerte, Dios cambie esa enfermedad por salud, Dios cambie tu enfermedad de pronto por vitalidad, Dios cambie de pronto tus problemas por tranquilidad, de pronto esa ansiedad, esa falta de tranquilidad, la cambie por tranquilidad. La resurrección no se trata solamente de que mis pecados son y fueron perdonados en la cruz del Calvario y ahora yo soy libre. Y sí, hace parte de, pero no lo es todo. Y la fe no puede ser solamente futura. Tú no puedes pensar solamente a futuro, porque tú estás viviendo un presente. Y si no cambias tu presente, probablemente tu futuro tampoco cambie. No sé si les ha pasado que uno dice, yo quiero ese carro, yo quiero tal casa, yo quiero viajar a tal lado. Bueno, pues para llegar allá tienes que pasar un proceso en el cual tienes que sacrificar, tienes que dejar de hacer ciertas cosas por ganar otras, de pronto para llegar a esa finalidad. Dios no es un Dios de domingos, Dios no es un Dios que nos hable cada 15, 8 días, cuando queramos, sino si Él está ahora en nosotros, quiere decir que todo el tiempo tenemos que estar en esa constante comunión con Dios, en donde quiera que estemos. No puede ser un lugar donde esté la presencia de Dios y ya, porque Él rompió el velo al ir a la cruz. Antes se tenía que ir a una iglesia, antes se tenía que ir a un templo, pero cuando Él fue a la cruz rompió ese velo. Ahora podemos estar en acceso con Él en donde quiera que estemos. Pero todavía tenemos, y me gusta mucho un pasaje que habla de Pedro, donde dice que él tiene que padecer también ese proceso de duelo, ese proceso de pronto donde queda, de Pablo, donde queda ciego y no entiende muchas de las cosas que se están pasando. No hay nadie alrededor. Dice que lo acompañaron y lo dejaron en un lugar, pero él quedó solo. Y en ese momento, después pues llega la persona enviada por Dios y se le quita ese velo. Pero siento que nosotros muchas veces estamos caminando como Pablo, con unas escamas que no nos dejan ver y no nos permiten ver. Que por más de que Dios nos quiere hablar, por más de que Dios nos quiere mostrar, nosotros estamos tan arraigados a nuestros problemas, a nuestra forma de vivir, a nuestros hábitos, a nuestros pensamientos. Es que así soy yo. Y ahorita estamos en una era, y lo veía, de pronto esto también no me va a extender mucho, pero es acerca de la era de cristal. Hoy estamos viviendo eras totalmente diferentes y totalmente ajenas,
de pronto a lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero hoy lo que tenemos que empezar a hacer es quitarnos esas escamas, quitarnos ese velo y empezar a mirar la resurrección como un acontecimiento vivo, como algo que está en nosotros día a día. Y la resurrección viene en el momento que tú no solamente mueres a esa situación, sino la aceptas. María es la persona a la que Jesús se le aparece por primera vez. Y fue la persona, los discípulos se negaban a que Jesús fuera a la cruz, hubiera ido a la cruz, pero María lo aceptó. María tuvo ese duelo. Y como murió de pronto y sintió esa muerte, también sintió esa resurrección. Fue la primera persona privilegiada en ver la resurrección de Jesús. Así que es necesario morir, ¿sí? Aquí Dios no quiere que nosotros cambiemos de la noche a la mañana algo sin antes soltarlo, sin antes dejarlo. Si nosotros no morimos a eso, jamás va a pasar. Van a pasar los años de generación en generación y esto va a seguir pasando. Y así como la hierba mala, toca arrancarla de raíz para que muera, o si no, tú puedes cortar los tallos, puedes cortar las cosas, pero si la raíz continúa, va a seguir saliendo, va a seguir dañando el resto. Es necesario morir para poder vivir. Si vemos en Juan 10:10, nos está hablando de la vida, pero no de una vida para nosotros que la vivamos como queramos. Porque probablemente si la vivimos como nosotros queremos, vamos a vivir el propósito del ladrón que viene siendo Satanás: matar, hurtar y destruir. Si yo me lleno domingo a domingo de lo que Dios quiere para mi vida, pero el resto de la semana estoy llenándome de otras cosas, pues Satanás va a venir a matar, hurtar y destruir. No va a ser suficiente el domingo, no va a ser suficiente y vas a sentir y vas a decir: Dios, pero es que es muy difícil, es que no puedo. Pero es porque nos está llevando esa vida que Dios quiere que tengas. Dice que quiere que tengamos una vida plena y abundante. Pero para vivir esa vida plena y abundante tenemos que renunciar a muchas cosas. Cuando Dios te dice que te muevas, no es para que tú te quedes sentado y te muevas mentalmente, sino implica una acción, implica algo físico. Si Dios te dice que cambies, no es para que tú cambies para ti, sino que se note en el exterior. Cuando Pablo muere literalmente y deja su manera de vivir, empieza una totalmente diferente. Totalmente diferente. Él nunca volvió atrás. Él no se devolvió a mirar lo que había pasado antes, sino que ahora él dice que todo lo dejó por basura y siguió a Jesús. Probablemente tú hoy no has entendido o no has visto ese propósito que Dios tiene contigo porque no has entendido la resurrección como Dios quiere que la veas. Pero sé que hoy te está hablando Dios a tu vida de qué cosas tienes que cambiar para que esa resurrección llegue a tu corazón, a tu mente y sea transmitida a través de ti a las demás personas, para que sientan ese Jesús vivo. Porque hoy estamos viviendo, como le decía, en una generación de cristal que tú no puedes decir, tú no puedes hablar porque se molesta, quizás inquieta. Y Jesús vino a molestar, a inquietar. Dios no vino a caerle bien a las personas, o si no, no hubiera ido a la cruz. Cuando él le dice: maestro, di que tú no eres, porque vas a ir a la cruz. Él dice: es mi tarea, tengo que hacerlo. Y si no, no va a suceder lo que tengo para ustedes. Tenemos que inquietarnos, tenemos que movernos. No nos amoldemos. Dice que no, la palabra, que no nos amoldemos a este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que así conozcamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero si no hay una transformación, si no hay un cambio, si no hay un desprendimiento,
jamás vamos a entender esa transformación y ese proceso de resurrección que Dios tiene para nuestra vida. Y quiero que si tú sientes esa transformación para ti, quiero que te pongas en tus pies, porque así como implica una acción física, también implica un mover espiritual. De pronto tú no has entendido cuál es el propósito de estar hoy el domingo acá. Pregúntate hoy, ¿cuál es mi razón de estar hoy aquí el domingo? Buscar de Dios. ¿Por qué? Siempre pregúntate que hay un por qué y un para qué. Y hoy tú no estás por casualidad, porque Dios tenía un mensaje especial para ti. Y quiero que mientras cantamos, mientras estamos en este tiempo de intimidad, tú te puedas desligar de todo trabajo, de todo pensamiento, distracción, celular, lo que sea, y sea un momento como el que tuvo de pronto Pablo, cara a cara con Jesús. De ese momento de quizá ese sábado que pasó antes de la resurrección, ese acontecimiento donde nadie habla, donde simplemente hay un silencio, pero en el silencio es cuando Dios habla, cuando Dios cambia, cuando Dios transforma, cuando Dios restaura, cuando Dios empieza a hacer grandes cosas en tu vida. Cuando hay tantas cosas a nuestro alrededor, hay tantas distracciones que no podemos percibir su voz. Y mientras suena la música, quiero que tú le hables a Dios. Quiero que tú le expreses con tu corazón lo que sientes. Si es tristeza, si es dolor, quizás es queja, quizás no entiendes tu situación. Pero Dios conoce cada una de tus situaciones. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y Dios quiere cambiar ese lamento en danza. Dios quiere cambiar esas circunstancias que has batallado y batallado año tras año, pero que de una u otra forma no has podido. Quizá porque la resurrección de Jesús no era tan latente. Pero hoy que ha sido revelado a tu corazón que esa resurrección no es un acontecimiento más, no es historia, no es un tema cultural, sino esa resurrección ahora es tuya y vive contigo todos los días. Va a haber una transformación, un cambio de pensamiento, de entendimiento en tu corazón, para que a través de ti muchos puedan conocer. Que tú no puedas decir y volver quizá como ese Pedro a lo que era antes, sino que tú sigas el camino que Jesús te ha dado. Que tú sigas tu propósito, pero en Él. Ya no más de buscar mi propio propósito. Ya no más de seguir con la marea. Ya no más de pensar igual que los demás. Ya no más de pronto no hablar porque quizá me van a juzgar, porque quizá voy a incomodar. Dios quiere que sobresalgamos, que seamos relevantes, no que seamos igual a las demás personas. Soy redimido y mis pecados tú llevaste. Cada pecado, cada pensamiento, Esa cruz. nos postramos ante ti, Señor.
nos postramos ante el Cordero que nos salvó. Nos santificó. Hay poder en ti, Jesús. Hay poder en tu sangre. En tu sangre, Jesús. Porque tu resurrección está ahora en mí. Porque tú vives ahora en mí. Y es motivo de celebración. En tu sangre, Jesús, todo ciego verá. Quita todo velo, Todos confesarán. todo aquello que no nos deja ver, Señor Jesús. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Nos postramos ante ti, Señor. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó. Nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Toda enfermedad se va en esta hora, Padre Santo. Todo tumor, todo cáncer, toda migraña, toda situación, Padre Santo, que no sea tuya. Porque tú fuiste a la cruz por nuestros pecados, por nuestra enfermedad, Y la enfermedad llevó. y lo llevaste cautivo. Ahora nos das vida para que la tengamos en abundancia, para que la podamos vivir. Gracias, Señor. Todos confesarán, Señor. Ese es el momento de intimidad con el Padre, para que tú le expreses con todo tu corazón. Si sientes levantar tus manos, si sientes arrodillarte, si sientes aplaudir, si sientes, haz lo que sientas, lo que sienta tu corazón. Porque al igual que un hijo con su padre es necesario expresar, es necesario hablar, es necesario mostrarnos ante Él tal y como somos, porque no somos perfectos. Estamos en ese proceso de perfección, pero para poder llegar a esa perfección tenemos que ser conscientes y mostrarnos tal como somos. Porque Él no fue a la cruz para que vivamos en oscuridad. Él no fue a la cruz para que vivamos como vivíamos antes. Él no fue a la cruz en vano por ti, por mí. Él no fue a la cruz para que sigamos un dogma. Él no fue a la cruz para que sigamos de pronto una iglesia bonita, sino Él fue a la cruz por ti, para que tuvieras una transformación y una resurrección en Él.
Jesús. Oh, mi Cristo, Cordero, tu sangre tu sangre. me salvó. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Cristo, Oh, mi Cristo. Cordero, tu sangre me salvó. Mi Cristo, Quiero ser igual. tu sangre me salvó. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Y ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Cordero, tu sangre me salvó. Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me Y quiero que repitamos una vez más ese coro que estamos cantando al principio de la alabanza, que dice que su presencia trae el cielo. Cuando tú hablas con el Padre, el cielo viene. Cuando tú abres tu boca, tus labios, e invocas su nombre, milagros vienen, cambios vienen. Si no había sido quizás revelado a tu corazón, ahora el Padre te está diciendo que la oración trae el cielo donde estás tú. Y si trae el cielo, trae libertad, trae paz, trae amor, sanidad, prosperidad. Es decir, que ya no puedes vivir igual. Al salir de ese lugar, que salga con la pregunta: ¿a qué tengo que morir? ¿Qué tengo que dejar para que esa resurrección llegue a mi corazón? Que dejes de ver la oración como una rutina o algo para que tú haces antes de tomar los alimentos, o que haces cada vez que necesitas una ayuda de Dios, sino que lo empieces a ver que si el cielo está en ti, tú tienes el poder. Y quiero que cantemos esta parte, pero que cada palabra que digamos tú la puedas desmenuzar y sentir en tu corazón. Que no la cantes por cantar. Piensa en cada palabra que estamos diciendo y que seas intencional en tu corazón con cada palabra que estamos cantando. Tu presencia trae cielo a este lugar y establece con poder tu realidad. Los temores se someten a tu paz. Aquí, amén. Una vez más, tu
presencia trae el cielo a este lugar, y establece con poder tu realidad. Su realidad es amor, es paz. Los temores se someten a tu paz. Aquí, amén. Tu presencia trae el cielo a este lugar y establece con poder tu realidad. Toda enfermedad se va, todo caos sale. Temores se someten a tu paz, todo se somete ante ti. Aquí, amén. Una vez más, tu presencia trae el cielo a este lugar y establece con poder tu realidad. Los temores se someten a tu paz. Aquí, amén. Que no le das un aplauso ahí al Padre. Gracias, Señor Jesús, porque sigues obrando en mí, porque sigues haciendo milagros, porque a partir de hoy quitas el velo, porque esa transformación que tú me diste va a ser para contagiar a los demás de ti, para ampliar esa voz que estaba tan callada y ampliarla a todo el mundo y cumplir con tu misión. Gracias, Señor Jesús. Amén. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con alguien más. Y si aún no estás suscrito, suscríbete para recibir contenido como este semanalmente. Dios te bendiga.